Vamos a ver hoy día lo que es el mercado de la industria, ¿no? Dentro del curso de planeamiento estratégico, que viene a ser la asignatura que estamos desarrollando en este ciclo, ¿no? Ya en la clase anterior habíamos visto lo que es el diagnóstico del mercado, ¿no? O el diagnóstico de la empresa, ¿no? Explicábamos que el diagnóstico puede comprender toda la organización, toda la empresa, ¿no? O el diagnóstico también puede comprender una de las partes, ¿no? Que corresponde a la empresa, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el diagnóstico de mercado, puede ser el diagnóstico eh, del área de producción, puede ser el diagnóstico del área de tecnología, ¿no? Es decir, el diagnóstico puede ser de una de las funciones que se realiza en la empresa, ¿no? La empresa se realiza una serie de funciones, ¿no? Y una empresa tiene un organigrama, ¿no? En el organigrama vamos a tener diferentes divisiones y en cada una de ellas va a haber un responsable. Es lo que habíamos visto cuando tocamos la parte de diagnóstico empresarial, ¿no? Se puede hacer el diagnóstico, repito, de una de las funciones que realiza la empresa, ¿no? El diagnóstico puede ser todo integral de la organización, ¿no? Entonces, cuando se abarca el diagnóstico del mercado, es importante determinar la demanda futura a partir de los bienes fabricados de la industria, ¿no? Entonces, una empresa industrial, una empresa eh, que hace elaboración de artículos, tiene que haber, pues, hacer un análisis, ¿no? De la demanda que viene sucediendo, tener las estadísticas de cada uno de los periodos que han pasado, de cómo ha sido el comportamiento de la demanda, y a partir de esas estadísticas puede proyectar o puede pronosticar la demanda futura, ¿no? Así que también es posible que nuestra empresa en la cual estamos laborando o nuestro negocio, es posible pronosticar los precios futuros de los productos finales e insumos a nivel competitivo, ¿no? Es decir, podemos hacer el pronóstico, estimar los precios para los periodos siguientes, así como también es posible, pues, hacer el pronóstico de los artículos que fabricamos para los periodos siguientes, ¿no? Si hacemos esto, ¿no? Hacemos estas estimaciones, entonces también estaríamos en las condiciones de estimar cuáles son nuestros ingresos para los periodos futuros, ¿no? Esto nos permite hacer estimaciones de costo, ¿no? De toda la materia prima que vamos a adquirir para cumplir con esa demanda estimada en los periodos siguientes, ¿no? Por eso es importante hacer los pronósticos. Y todas las organizaciones, por las más pequeñas que sea, todo negocio, hacen unas estimaciones, ¿no? De cuánto es posible vender en los periodos siguientes, la semana siguiente, el mes siguiente, durante todo el año. Cuánto es posible vender, ¿no es cierto? A qué precio van a vender. Eso nos permite tener un margen de utilidad y también prever, ¿no? ¿Qué hacer con ese margen de utilidad que tienen, ¿no? Que van a obtener en esos periodos, ¿no? Comprar más artículos, contratar más personal, ¿no? Adquirir más materia prima, ¿no? Diversificarse si ve que el negocio va cada vez va progresando, entonces es posible poner otro local, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite hacerse pronósticos de la demanda como el pronóstico también de los precios, ¿no? Tener un margen ya de utilidades estimados para los periodos siguientes, ¿no? Pero es importante también hacer una definición de lo que viene a ser el mercado, ¿no? El mercado es el lugar donde se contratan las ventas y compra determinado producto, ¿no? Es decir, el mercado es el lugar donde concurre el productor y el comprador, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde se hacen esas transacciones, ¿no? De compra y venta, ¿no? Eso es una definición de lo que es el mercado, ¿no? Pero también nos dice que el mercado es el conjunto de relaciones entre los vendedores y compradores que da origen a la determinación del precio, ¿no? Acá estamos hablando ya de la determinación del precio de los productos que se encuentran en el mercado, ¿no? Porque también explicábamos que cuando se elabora un producto, al final de la fabricación del producto vamos a tener un costo de producción, ¿no? ¿Cuánto nos ha costado elaborar cada uno de los artículos, ¿no? Entonces el productor tiene que fijar, ¿no? El precio de ese producto que se va a lanzar al mercado. Y por lo general, si teniendo un costo de ese producto,
por elaboración, por su elaboración, entonces tenemos que poner un margen de utilidad, ¿no? ¿A cuánto lo vamos a vender en el mercado, ¿no? Pero lo que estamos hablando acá es del producto terminado que se encuentra ya en el mercado, ¿no? Entonces por eso nos dicen que una definición del mercado, el conjunto de relaciones entre los vendedores y compradores da lugar al origen de la determinación del precio. Cuando vamos a comprar, de repente por ahí, como se dice, ¿no? Conversamos con el vendedor, bueno, no nos haces una rebajita, cuánto va a ser, cuánto me estamos fijando el precio, ¿no? Las relaciones que existe entre el comprador y el vendedor, ¿no? Pero también es importante definir lo que viene a ser la mercadotecnia, ¿no? La mercadotecnia es toda aquella persona o empresa a quien se le puede inducir a comprar un bien o servicio en el sentido de satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, muchas personas ingresan, ¿no? a nuestro negocio, ¿no? Pero a veces sin intenciones de adquirir algún artículo, ¿no? Entonces, el vendedor induce, ¿no? a esta persona que ingresa al negocio a comprar ya sea un artículo o hacer uso de algún servicio, ¿no? En el sentido de satisfacer sus necesidades. Entonces estamos induciendo, ¿no? Eso depende mucho ya de la capacidad que tenga el vendedor para convencer a esa persona y que adquiera un artículo, ¿no? Esto también se le llama mercadotecnia, ¿no? Pero la mercadotecnia también viene a ser, ¿no? Un mercado potencial, ¿no? Un mercado potencial, ¿no? Que no es cliente de nuestro negocio ni de la competencia, pero es un cliente potencial que depende mucho del vendedor atraerlo y ser cliente de su negocio, ¿no? Acá tenemos algunos factores de mercado. Los factores de mercado controlables y factores incontrolables. ¿Por qué son factores controlables? Porque son factores que pertenecen a la empresa, ¿no? Son factores que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, el precio, ¿no? Es un factor que podemos controlar, ¿no? De ese producto. La calidad del producto es un factor que nosotros podemos controlarlo porque son aspectos internos de la organización, ¿no? Pero hay factores que también son incontrolables en el mercado, ¿no? Por ejemplo, la demanda, no podemos controlarlo, ¿no? Esa demanda que viene después, el comportamiento del mercado, tampoco son situaciones o factores que no podemos controlar, ¿no? Entonces, dentro de los factores controlables tenemos los productos, porque podemos nosotros controlar qué tipo de producto vamos a elaborar, ¿cierto? Y de acuerdo a las necesidades del mercado, ¿no? Igual también podemos controlar los precios, ¿no? La organización de la venta, ¿no? Podemos nosotros controlar, ¿no? En toda organización vamos a tener funciones de venta, ¿no? Entonces podemos controlar esa área de venta, ¿no es cierto? También los canales de distribución podemos controlar, ¿no? Es decir, la distribución del producto que estamos elaborando al mercado o al cliente. Utilizar un canal de distribución, ya sea utilizar medios de transporte, ¿no? Aéreo, terrestre, marítimo, sí que estamos haciendo exportaciones, ¿no? Entonces, esos factores podemos controlar. Igual que la publicidad, también podemos controlar qué medio vamos a utilizar para la publicidad de nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Así como también la reestructuración son factores que podemos controlar, o la reestructuración que se puede hacer en cualquiera de las áreas de la empresa, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Factores controlables que son factores internos de la organización, que pertenecen a la organización, ¿no? Pero así como tenemos factores controlables, vamos a contar con factores incontrolables. Son factores que ya escapan a la empresa, ¿no? Son factores que es difícil de controlar o no son imposibles de controlar, ¿no? Por ejemplo, el cambio en el mercado, ¿no? Los cambios de moda, ¿no? Prendas de vestir, calzados, el comportamiento del mercado, son aspectos que es difícil controlar, ¿no? Porque eso ya nace de la necesidad del cliente, ¿no? Igual que los cambios de tecnología, también es difícil de controlar, ¿no? Cambios en la economía nacional, ¿no? Ya eso es un factores imposible de controlar, igual que la economía mundial, ¿no? Cambios en la política gubernamental del Estado, ¿no? Los cambios de clima, ¿no? Son aspectos
que es difícil de controlar, ¿no? Los cambios de clima es muy importante para la organización, ¿no? Porque hay una serie de artículos cuya demanda está en función de los cambios de clima, ¿no? De las estaciones, ¿no? Por eso hay productos que tienen una mayor demanda en una estación, ¿no es cierto? En primavera, verano, ¿no? Otoño, entonces tienen una mayor demanda durante esa temporada, ¿no? Por eso se llaman, a veces para estimar los artículos, se aplica un método que se llama serie de temporada, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta los tipos de mercado, el mercado de consumo, el mercado industrial, el mercado internacional, ¿no? ¿Qué es un mercado de consumo? El mercado de consumo está orientado a satisfacer las necesidades personales o de grupos, ¿no? Ya sea esto, necesidades fisiológicas o psicológicas, ¿no? Nosotros si vemos la pirámide social, vamos a tener un estrato popular, ¿no? De amplia base, luego un estrato medio y un estrato alto, ¿no? Es el estrato social, ¿no? Y el estrato popular, por lo general, sus necesidades están orientados al aspectos fisiológicos o psicológicos, la necesidad de alimentación, de vivienda, ¿no? De servicio médico, ¿no? Entonces, ese viene a ser un mercado de consumo, ¿no? Esta población popular, por ejemplo, su necesidad de alimentación, ¿no? Es un mercado de consumo que adquiere los artículos para su necesidad de fisiológica alimentación, ¿no es cierto? Porque es un mercado de consumo, ¿no? Igual también, ¿no? La clase media o clase alta también tiene necesidades, pero la adquisición de esos productos lo hacen en otro mercado muy diferente al que lo hacen eh, el estrato popular, ¿no? También en el mercado de consumo la compra es impulsiva, ¿no? Es una característica del mercado de consumo, ¿no? Así como el consumo está en función de los siguientes factores, ¿no? El artículo que vamos a adquirir o que adquiere las personas en un mercado de consumo está en función del ingreso, ¿no? ¿No? Vamos a adquirir, ¿no? Un artículo de acuerdo al ingreso que tiene cada habitante, ¿no? Cada familia, ¿no? De acuerdo a eso. Y de acuerdo también a los precios, ¿no? Al precio de cada uno de los productos, ¿no? Entonces, ese artículo que adquirimos está de acuerdo al precio también, ¿no? También eh, el artículo que vamos a comprar está en función de la cantidad, ¿no? Del volumen que vamos a adquirir, ¿no es cierto? Está en función del lugar de compra también, ¿no? Está en función de los cambios de clima, ¿no? ¿No? Está en función de los gustos que tiene el comprador, ¿no? Está en función de la producción, ¿no? Entonces, cuando nosotros adquirimos o la población adquiere un artículo, va a estar en función de cada uno de estos factores, ¿no es cierto? Del lugar de compra, ¿no? El precio de un artículo, por ejemplo, si lo compramos aquí en Huacho, va a ser diferente, ¿no? Si lo adquiríamos en Arequipa, ¿no? En Trujillo, en Iquitos, ¿no? En Huancayo, el precio es diferente, ¿no? El precio de un producto también está en función de los cambios de clima, ¿no? Comprar un artículo que tiene mucha demanda o es muy usual en la época de verano, tiene un precio diferente ya en invierno, ¿cierto? De los cambios de clima, ¿no? Del ingreso, ¿no es cierto? Del ingreso, ¿no? Del empleo, ¿no? Entonces hay muchos factores que influyen, ¿no? Para adquirir un cierto volumen de artículos, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el mercado industrial? La demanda es derivada de los niveles de insumo-producción, ¿no? Cuando hablamos de insumo-producción, ¿no? Un sistema o nivel de insumo-producción, ¿no? Es bastante utilizada cuando una empresa está en una actividad de
transformación, de utilizar insumos, llevar a cabo el proceso de fabricación y tener la producción final, ¿no es cierto? Insumo producción, ¿no? Es decir, la cantidad de materiales, insumos que vamos a utilizar para nuestro proceso de fabricación. Por eso se le dice insumo producción, ¿no? El mercado industrial también viene a ser el número relativamente pequeño de compradores con grandes volúmenes de unidades de compra, ¿no? La empresa puede tener, ¿no? Un cliente que viene a ser otra empresa industrial, ¿no es cierto? Que compran un volumen bastante alto, ¿no? De los artículos que estamos fabricando, ¿no? Pero ese número de compradores es relativamente pequeño, ¿no? Es pequeño, ¿no? Son pocos clientes que compran altos volúmenes de los artículos que fabricamos, ¿no? Puesto que ellos lo utilizan también como materia prima para sus actividades de producción, ¿no es cierto? Por eso nos dicen que en el mercado industrial el número relativamente pequeño de compradores, pero que realizan grandes volúmenes de unidades de compra, ¿no? También otra característica del mercado industrial es un alto nivel de concentración, ¿no? Fácil de identificar y ubicar vendedores, proveedores, compradores y clientes, justamente porque para un mercado industrial, ¿no? Cuyo objetivo es elaborar grandes volúmenes de unidades, es fácil la concentración, ¿no? Y también de identificar y ubicar quiénes son los vendedores, ¿no? De estos artículos, ¿no? Y quiénes son sus proveedores, compradores y clientes, ¿no? Algo muy importante también que debemos de tener en cuenta es el mercado internacional, ¿no? El mercado internacional depende de la protección arancelaria que mantenga el país extranjero hacia su industria nacional, ¿no? La protección interna se da a través del impuesto a la importación. Es lo que nosotros estábamos viendo en la clase anterior, ¿no? De una empresa que tiene necesidad de hacer importaciones de una materia prima o de algún producto, ¿no? En el mercado internacional, en el extranjero, esos productos se compran en monedas extranjeras. Por lo general, viene a ser el dólar, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esos artículos que compramos en el mercado internacional en otros países, ¿no? Al traerlos al Perú, que ingresan al Callao, ¿no? A aduanas y llevarlos a los almacenes de la aduana, pues cuando ingresan al Perú debemos tener en cuenta la tasa de cambio del dólar, así como también la tasa arancelaria, ¿no? Que se aplica a ese producto que estamos importando, ¿no? Muchas veces el gobierno, el Estado, aplica pues un impuesto a la importación mucho más alto, ¿no? De tal manera que cuando ingrese este artículo que viene de afuera al territorio nacional, se encarece y es mucho más alto, ¿no? Esta es una forma de cómo proteger a la industria nacional, ¿no? ¿No? Hacer que los productos que vengan de afuera, aplicarlo una tasa impositiva arancelaria a la importación mucho más alto, ¿no? De tal manera que se vea imposible de competir en el mercado nacional, ¿no? Pero esto trae muchas consecuencias porque una sobreprotección a la industria no es buena, ¿no? Es bueno la competencia, ¿no? Entonces, el mercado internacional es eso, ¿no? Así también la protección interna se da a través de los impuestos de importación, que es lo que acabamos de explicar, ¿no es cierto? ¿No? Es importante tener en cuenta también el mercado de consumo, ¿no? Y el mercado de consumo lo podemos segmentar de acuerdo a una segmentación económica, una segmentación geográfica o una segmentación social, ¿no? Es las tres maneras de cómo poder segmentar, ¿no? Un mercado de consumo, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser una segmentación económica? La segmentación económica consiste en distribuir a la población de acuerdo a sus niveles económicos, ¿no? O niveles de ingreso, ¿no? Seleccionando de esta forma el número de habitantes que podrían adquirir cierta variedad de productos fabricados por la empresa, ¿no? Es decir, que de la población, ¿no? Eh, agrupamos a los habitantes
de acuerdo a sus niveles económicos o de acuerdo a sus niveles de ingreso, ¿no? Por ejemplo, un grupo de habitantes que tienen un ingreso hasta 1.200 soles, ¿no? Otro grupo que tenga un ingreso de 1.200 soles hasta 2.000 soles, ¿no? Otro grupo que tenga un ingreso hasta 2.500, ¿no? Otro grupo que tenga un ingreso hasta 2.000, hasta 3.000, ¿no? Otro grupo que tenga hasta 3.500, 4.500. Otro grupo que tenga un nivel de ingreso más de 4.000, ¿cierto? Entonces, vamos a segmentar de acuerdo a estos niveles que estamos identificando de habitantes, cuáles de estos niveles adquieren nuestro producto, ¿no? En qué porcentaje, ¿no es cierto? Una vez identificado esa segmentación económica, ¿no? Entonces, identificado en qué nivel nuestro artículo tiene mayor aceptación, es allí donde debemos de aplicar los mejores métodos de mercadotecnia o de comercio, ¿no? Esto no dejando de lado también que otros segmentos o niveles económicos también compren, pero lo que hemos hecho es una segmentación, identificar dónde tiene mayor aceptación de todo eso, ¿no? Otra manera de cómo hacer una segmentación del mercado se realiza a nivel de una segmentación geográfica, ¿no? Se realiza a nivel de las siguientes áreas geográficas: urbano, regional, nacional, ¿no? Podríamos hacer una segmentación urbana, por ejemplo, de la localidad donde nos ubica la empresa, o ir un poquito más allá a nivel regional o también a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, para esto ya utilizamos ciertas técnicas, ¿no? De encuesta, ¿no? Para hacer ese tipo de segmentación. Y la segmentación social también, que es importante tener en cuenta, ¿no? Se selecciona los mercados a través de la jerarquía de las necesidades, ¿no? Entonces vamos a tener, de acuerdo a Maslow hace una jerarquía de necesidades, y utilizando esa jerarquía de necesidades podríamos segmentar nuestro mercado, ¿no? Esa segmentación social. Es importante definir qué cosa viene a ser el producto, ¿no? El producto es un bien con determinadas características que el vendedor trata de hacer llegar al comprador o al consumidor en el sentido de satisfacer su necesidad. Esa viene a ser, pues, una definición de producto. Si ustedes revisan bibliografía, hay varias definiciones acerca de lo que es un producto, ¿no? Pero pienso yo que esta viene a ser una de las definiciones más acertadas de lo que viene a ser un producto, ¿no? Que es un bien con determinadas características. Todo producto tiene unas características, ¿no es cierto? El tamaño, la longitud, el peso, el color, son características, ¿no? De que le dan a ese producto. Por eso nos dicen que es un bien con determinadas características que el vendedor trata de hacer llegar al comprador, ¿no? O consumidor, en el sentido de satisfacer sus necesidades, ¿no? Pero cuando hablamos de producto, eh, podemos identificar, podemos interpretarlo de dos formas diferentes, ¿no? ¿No? Cuando comercializamos el producto, vamos a tener, por un lado, el vendedor. El vendedor trata de optimizar su negocio, ¿no? Mediante una operación de venta, ¿cierto? Mediante esa operación de venta, optimiza su negocio porque va a obtener una utilidad por cada operación de venta que realice este vendedor, porque para el vendedor es muy importante realizar la mayor cantidad de operaciones de venta, porque las utilidades van a ser mucho mayor, ¿no? Pero otro elemento que participa es el comprador, ¿no? El comprador satisface sus necesidades, ¿no? En el mercado vamos a encontrar un mismo producto, pero de calidades diferentes, ¿no? Y a diferentes precios, ¿no? Entonces, el comprador va a adquirir ese producto justamente para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces,
Vamos a tener un productor y un consumidor. El productor vende el artículo y el comprador, ¿no? O el consumidor compra, ¿no? Ese artículo para satisfacer sus necesidades. Pero también hay que tener en cuenta, ¿no? Un tercer elemento que interviene entre el productor y comprador, ¿no? Que viene a ser el intermediario, ¿no? El intermediario compra el producto, pero también lo vende, ¿no? El intermediario compra producto y venta, ¿no? Pero hay algo mucho más acá en este aspecto, ¿no? Muchas veces es el intermediario el que tiene el liderazgo del producto a nivel de precio, ¿no? Distribución y fecha de venta, ¿no? Entonces, el intermediario muchas veces se convierte en eso, ¿no? En un líder en determinar el precio del producto, de la distribución de esos productos a los clientes y la fecha de venta de esos productos, ¿no? Porque el intermediario es quien compra el producto, ¿no? Y también hace la venta de ese producto, ¿no? Por eso muchas veces hay especulaciones en esta función, ¿no? ¿Por qué? Porque está interviniendo el intermediario, ¿no? El intermediario a veces especula con el precio del producto, porque es su función adquirir grandes volúmenes de artículos de los productores, ¿no? Y venderlos, pues, ¿no? En una determinada fecha, esos productos, ¿no? Acá tenemos alguna característica del producto, ¿no? Alguna característica del producto viene a ser diseño del producto, ¿no? El diseño del producto, la calidad del producto, el servicio que presta el producto, así como el empaque, ¿no? El empaque de ese artículo, ¿no? Entonces, todas estas características que estamos viendo acá de diseño del producto, calidad del producto, servicio de ese artículo, empaque del artículo, todas estas características influyen en mayor o menor grado en la determinación del precio del producto, ¿no? Todas las características, ¿no? Por lo tanto, en la demanda también de unidades a vender, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo ello, ¿no? El tipo de empaque, ¿no? El uso de ese producto, ¿no? La calidad del producto, ¿no? El precio, ¿no? Influyen, pues, en la determinación del valor o el precio de ese producto, por lo tanto, la demanda de unidades que vamos a vender, ¿no? Pero es importante también tener en cuenta la determinación de la marca, ¿no? Cuando hablamos de determinación de la marca, estamos hablando de la marca que tiene ese artículo, ¿no? La determinación de la marca está ligado a la imagen del producto, ¿no? Cuyo fin es impresionar o impactar, ¿no? Para llegar fácilmente al mercado, pudiéndose identificar con el nombre de la empresa, con la región geográfica o nombre propio de ese producto, ¿no? Entonces, la presentación que se hace de un producto en el mercado debe ser una presentación que impacte al consumidor, ¿no? Al comprador, ¿no? Por eso esa imagen de ese producto debe tener ese fin, ¿no? Impactar al cliente para llegar fácilmente al mercado, ¿no? Y poder venderse, ¿no es cierto? ¿No? Hay empresas comercializadoras que adquieren los productos terminados, ¿no? Estas empresas comercializadoras no hacen ningún proceso de fabricación, sino adquieren el producto terminado ya, ¿no? A varias empresas, ¿no? Adquieren ese producto terminado y le dan un valor agregado, ¿no? Mejoran la presentación de ese producto, ¿no? Le ponen un empaque llamativo para que impresione al cliente, ¿no es cierto? ¿No? Le dan un valor agregado, ¿no? Eso hacen las empresas, pues, comercializadoras, ¿no? Es importante también tener en cuenta lo que viene a ser el ciclo de vida del producto. Decíamos en una de las clases que el producto no siempre dura, ¿no? Un producto tiene un ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida del producto se inicia con una etapa de introducción, una etapa de crecimiento, madurez y declinación, ¿no? Esta viene a ser el ciclo de vida de un producto. Como ven,
son 4 etapas, ¿no? Una etapa de introducción, crecimiento, madurez y declive, ¿no? En la etapa de introducción, que viene a ser la primera etapa de vida de un producto, ¿no? Este artículo se introduce al mercado, ¿no? Y los esfuerzos que tienen el negocio es invertir altos volúmenes, ¿no? De dinero, ¿no? En publicidad, ¿no? Para dar a conocer este artículo en el mercado, ¿no? Entonces, el esfuerzo consiste en dar a conocer el producto, sus bondades y productos al mercado, ¿cierto? ¿No? La publicidad debe ser bastante agresiva en esa primera etapa, ¿no? En la segunda etapa tenemos la etapa de crecimiento, ¿no? Esta etapa de crecimiento, ese artículo que se ha lanzado al mercado, ya es conocido ya, ¿no? Y trata de crecer por su propia inercia, gracias al impulso que se le ha dado en la primera etapa que viene a ser de introducción. Entonces tenemos una etapa de crecimiento, ¿no? Luego tenemos una etapa de madurez ya, ¿no? La etapa de madurez es la preocupación de la empresa de que este artículo permanezca el mayor tiempo posible en el mercado, ¿no? Porque ya no va a estar solo en el mercado. Si ha sido un producto exitoso, va a haber muchas empresas que van a elaborar el mismo tipo de producto, ¿no? Entonces ya va a haber competencia fuerte ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, la inquietud de la empresa es que este artículo permanezca el mayor tiempo posible en el mercado, ¿no? ¿Y cómo hace para que permanezca el mayor tiempo en el mercado? Haciendo investigación y desarrollo, ¿no? Haciendo innovaciones, ¿no? Haciendo rediseño, ¿no? Cambiando o modificando ese artículo, ¿no? Eso permite que ese artículo permanezca más tiempo, ¿no? En el mercado, en la etapa de madurez, puesto que ya no está solo en el mercado, ¿no? Está compitiendo y la competencia es bastante fuerte, ¿no? Entonces, depende mucho la política de la empresa en cuanto a la investigación, en cuanto al rediseño, en cuanto al cambio del producto, ¿no? Antes que se llegue a la etapa de declive, ¿no? Antes que se llegue a ese punto de inflexión en la cual las ventas comienzan a decrecer, disminuir y por lo tanto ese artículo desaparece del mercado, ¿no? Por eso tenemos que muchos artículos permanecen en el mercado, ¿no? Hay muchas empresas que permanecen en el mercado justamente porque la organización le da mucha importancia a la investigación, al desarrollo, al rediseño, ¿no? A la investigación, a la innovación, ¿no? Fijémonos nomás en el caso de los vehículos, por ejemplo, ¿no? Cada año aparecen nuevos diseños, ¿no? Eh, entonces, estos le dan mucha importancia pues, a lo que viene a ser al rediseño de ese artículo y permanecen por bastante tiempo en el mercado, salvo el caso pues de Kodak, que ustedes deben de conocer, ¿no? Que desapareció del mercado después de tener más de 100 años, ¿no? De presencia y ser líder en el mercado, ¿no? Entonces, la política de la empresa debe estar orientada ya en la etapa de madurez, ¿no? Antes de llegar al punto de inflexión en la cual se comienza ya a tener, pues, una disminución en la venta, ¿no? La etapa de declive, ¿no? Y la interrogante vendría a ser, ya cuando estamos en la etapa, ¿cuándo nos retiramos del mercado, ¿no? En la etapa de madurez, si es que no investigamos, no hacemos rediseño, no hacemos cambios en el mercado, entonces los nuevos productos de la competencia van a ocupar ese espacio que vamos a dejar, ¿no es cierto? ¿No? Existen algunos métodos para medir mercado, ¿no? Las encuestas, ¿no? Las encuestas son muy importantes porque nos permite captar
las sugerencias, las opiniones de los clientes, ¿no? Estas sugerencias, estas opiniones de los clientes tenemos que tenerlos presentes para hacer esas modificaciones, esos rediseños, ir mejorando nuestros artículos que estamos elaborando, ¿no? Es importante tener en eso las sugerencias que nos presenten los clientes, ¿no? Por eso cada cierto tiempo es importante hacer una encuesta relacionada a ello, de los artículos, como quisiera que sea el artículo que estamos comercializando. Y eso traducirlo ya en especificaciones técnicas para mejorar el artículo que estamos comercializando, ¿no? Otro método para medir mercado viene a ser el mercado piloto, ¿no? Es decir, antes de lanzar el producto al mercado, hacemos una producción a una escala menor, ¿no? De tal manera que nos dé una idea de cuál sería el comportamiento o la aceptación de ese producto que vamos a lanzar al mercado, ¿no? Y utilizar datos históricos también del producto, ¿no? Que se encuentra ya en el mercado, cómo ha sido la tendencia, ¿no? Que proyectarlos al futuro y ver si esta va a ser de una tendencia que esperamos nosotros y en nuestra expectativa, ¿no? Una tendencia creciente, ¿no es cierto? Y la segmentación también es importante prever cuál sería nuestra segmentación del producto si lo sacáramos al mercado, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría ubicada nuestra segmentación, ¿no? ¿A qué grupo de personas va orientado nuestro artículo que estamos o pensamos elaborar, ¿no? Es muy importante conocer el pronóstico de la demanda, ¿no? El pronóstico de la demanda se hace a través de los datos históricos, ¿no? Expresados a la demanda de unidades físicas del mercado en estudio para un determinado periodo secuencial, ¿no es cierto? Entonces, para hacer el pronóstico de la demanda, lo hacemos a través de datos históricos, ¿no? Vamos a tener datos históricos, ¿no? Y en base a ello podemos hacer la estimación de la demanda, ¿no? Para hacer una buena estimación de la demanda, ¿no? Tenemos datos reales, ¿no? No supuestos que se vendió en ese periodo esta cantidad. No, eso no nos permite hacer un buen pronóstico de la demanda, una buena estimación de la demanda, sino deben de ser datos reales, ¿no? Bien, vamos a ver la demanda histórica del producto XYZ de la empresa Indusic, ¿no? Nos piden encontrar la demanda para los siguientes años, ¿no? Ya ustedes conocen el método de regresión lineal simple, ¿cierto? El método de la ecuación de la recta, ¿no? Tenemos en este gráfico, ¿no? Eh, una línea recta, ¿no? Eh, y tenemos segmentos del mercado, ¿no? El mercado que está con línea de color verde, ¿no es cierto? Que viene a ser los datos históricos o patrón de la demanda, ¿no? Tenemos datos históricos, ¿no? Y estos tenemos los datos históricos o los patrones el patrón de la demanda, ¿no? Esta línea en roja viene a ser la ecuación de la recta, ¿no? Que hemos llegado a la ecuación de la recta utilizando esta serie histórica o patrón de demanda, ¿no? ¿Cierto? Patrón de demanda, ¿no? Entonces, para cada periodo de tiempo, el eje horizontal viene a ser los periodos de tiempo. Para cada periodo de tiempo tenemos una venta real y una venta estimada, ¿no? La venta real está definida por los puntos de color verde, ¿no es cierto? Son las ventas reales, ¿no? Y las ventas estimadas están definidas por la ecuación de la recta, ¿no? La ecuación de la recta. Entonces, para cada periodo de tiempo, por ejemplo, si este primer punto de color verde sería enero, ¿no? Enero, supongamos que sea enero, ¿no? Entonces, esta es la demanda real del mes de enero, que es el punto negro, ¿no? El punto verde, perdón, ¿no? Y la ecuación de la recta, ese punto de la ecuación de la recta nos indicaría, pues, que sería la demanda estimada. Para el siguiente periodo igual, ¿no? Vamos a tener una demanda real y una demanda estimada para cada periodo de tiempo, ¿no es cierto? La ecuación de la recta es la que tenemos acá, ¿no? También es el modelo de la ecuación de la recta, ¿no? Y es igual
A más B por X, ¿no? Donde A y B son parámetros de regresión, la variable Y viene a ser la variable dependiente y X viene a ser la variable independiente, ¿no? Entonces, vamos a tener un error acá entre la diferencia de la venta real menos la venta estimada, que nos indica el error del pronóstico, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Entre el dato real y dato estimado, ¿cierto? ¿No? Estadísticamente esa diferencia debe ser igual a cero, ¿no? Si es igual a cero, es el error, entonces, esto se confunde también con una recta, sería una recta, ¿no es cierto? ¿No? Acá tenemos el modelo de los parámetros de regresión, ¿no? Cómo hallar el parámetro de regresión A y B, ¿no? Y el modelo de regresión, ¿no es cierto? ¿No? Pero lo importante acá es que debemos encontrar los límites superior y límite inferior. Si bien es cierto que tenemos la demanda real son los puntos de color azul, ¿no? La demanda real, ¿no? Y tenemos la demanda estimada definida por la ecuación de la recta, ¿no? La ecuación de la recta. Si bien es cierto que los pronósticos nos indican la posible demanda o la posible venta de los artículos en los periodos siguientes, pero no exactamente viene a ser lo que puede ocurrir en los periodos siguientes, ¿no? Sino que viene a ser una estimación que nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Decisiones, por ejemplo, como decíamos anteriormente, de cuánto vamos a vender, una vez que hemos establecido la posible venta que vamos a tener, entonces muy posiblemente que podamos hacer un presupuesto, ¿no? Un presupuesto, por ejemplo, de artículos que debemos de cumplir para satisfacer esa demanda que se está presentando para ese periodo, ¿no? ¿Qué cantidad de personas vamos a necesitar para cumplir con ese periodo, ¿no? ¿Qué tiempo vamos a utilizar, ¿no es cierto? ¿Qué insumos, qué materias primas vamos a tener que adquirir, ¿no? Si se encuentra en el mercado nacional o no se encuentra, vamos a tener la necesidad de hacer importación. Entonces, para eso nos sirve hacer los pronósticos, ¿no? Para hacer presupuestos, ¿no? Para los siguientes periodos y cumplir con esa estimación, ¿cierto? ¿No? Pero decíamos que es importante también tener en cuenta la definición de los límites superior y el límite inferior, ¿no? Es decir, ¿no? La variación, ¿no? De esta demanda que nosotros estamos estimando, ¿no? Entre esas variaciones del límite superior y el límite inferior, ¿no? Y el límite superior lo definimos de la manera siguiente, ¿no? El límite superior es igual a la demanda estimada más dos veces la desviación, ¿no? Esta desviación lo hallamos de la manera siguiente, ¿no? La desviación es igual a la sumatoria de la diferencia de la demanda real menos la demanda estimada al cuadrado, ¿no? A la raíz, ¿no es cierto? Es igual a la raíz de la sumatoria de la demanda real menos la demanda estimada sobre n, ¿no? N es el número de periodos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este primer punto, ¿no? De demanda real. Para esta demanda real vamos a tener una demanda estimada también definida por la ecuación de la recta, ¿no? Entonces, para cada uno de estos periodos vamos a tener un límite superior y un límite inferior, ¿no? Para cada uno de estos puntos vamos a tener, ¿no? Un límite superior y un límite inferior. ¿Y cómo lo hallamos? De esta manera, ¿no es cierto? El límite superior que es igual a la demanda estimada para ese periodo. ¿Cuál fue la demanda estimada para este periodo? Más dos veces la desviación, ¿no? La desviación tenemos que calcularlo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿no? Podríamos encontrar cuál es el límite superior y cuál es el límite inferior, ¿no? Para cada periodo vamos a tener un límite superior y un límite inferior, ¿cierto? Para cada uno de ellos, ¿no? Para cada uno de ellos. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos 10 datos que pueden ser mensuales o anuales, ¿no es cierto? Acá tenemos 10 datos y tenemos los 10 datos anuales, ¿no? Del 98 hasta el 2007, no tenemos la demanda, ¿no es cierto? Esa demanda la hemos llevado a un diagrama de dispersión, tiempo-demanda, ¿no? Y vemos que este es el comportamiento de la demanda real, ¿no? Con puntos
¿cierto? El comportamiento de la demanda real, ¿no? Esta es la demanda histórica, ¿no? O demanda real. Y tenemos la ecuación de la recta que hemos hallado, siguiendo los pasos para encontrar la ecuación de la recta utilizando, pues, mínimo cuadrado, ¿no? El procedimiento para encontrar, ¿no? La ecuación de la recta, ¿no? Esta viene a ser la ecuación de la recta, ¿no? Entonces encontramos las estimaciones, ¿no? de regresión del periodo 1 hasta el periodo 10, ¿no es cierto? Las estimaciones, ¿no? Acá tenemos las estimaciones del periodo 1 hasta el periodo 10, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a hallar el límite superior y el límite inferior. Entonces, para cada periodo de tiempo, vamos a tener un límite superior y un límite inferior para cada periodo de tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos límite superior y el límite inferior hasta el periodo 10, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá la demanda estimada para el periodo 1 fue de 60 aproximadamente, ¿no? ¿No? El límite superior es igual a 63 y 56. Esto nos indica que está controlado, ¿no? Hay casos en los cuales la demanda estimada puede salir fuera de los límites de control, ¿no? Si esto sucediera, entonces el método de pronóstico que estamos utilizando no es el método correcto, ¿no? Entonces debemos de buscar un método, ¿no? Que nos permita, pues, determinar, ¿no? Si el límite se encuentra dentro de, o esa estimación de demanda se encuentra dentro de esos límites, ¿no? Cálculo límites, ¿no? En este caso tenemos la desviación, ¿no? Del ejercicio que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Otro método de pronóstico que se utiliza es el promedio móvil simple, ¿no? El promedio móvil simple es otro método que se utiliza, ¿no? ¿Y qué cosa viene a ser el promedio móvil simple, ¿no? Viene a ser el promedio de los datos más recientes, ¿no? El promedio de los datos más recientes, la sumatoria de la venta real, ¿no? Entre el número de periodos que estamos considerando para hallar ese pronóstico utilizando un promedio medio simple, ¿no? Este modelo es un pronóstico de corto plazo, ¿no? No solamente nos sirve para determinar el pronóstico para un siguiente periodo nada más, ¿no? No nos sirve para hacer el pronóstico para los siguientes periodos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos datos de enero, datos reales, de enero hasta eh, hasta el mes de mayo, ¿no? Tuviéramos datos reales de enero al mes de mayo, ¿no? Podríamos establecer, ¿no? El pronóstico solamente de la demanda de junio nada más, ¿no? Tenemos que esperar que transcurra el mes de junio para estimar la demanda de julio, ¿no? ¿No? Una vez que tuviéramos la demanda real de julio, entonces podríamos estimar la demanda, el pronóstico de julio, perdón, no tenemos mayo, julio, sí. Una vez que tuviéramos los datos de julio, entonces podríamos estimar de agosto, ¿no? Es decir, que este promedio móvil simple nos sirve solamente para estimar para un periodo nada más. No es como el método de regresión lineal que nos permite estimar la demanda para varios periodos, ¿no? Entonces, por eso se dice que es un modelo de pronóstico de corto plazo, ¿no? Es el promedio matemático de los últimos periodos recientes de la demanda, ¿no? Entonces, al observarse un nuevo dato real, se excluye el más antiguo, manteniendo el número de datos seleccionado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acá tenemos datos de enero a diciembre, ¿no? De enero a diciembre, ¿no? Vamos a suponer, vamos a suponer que han pasado enero, febrero y marzo, ¿no? Son los 3 meses que han sucedido, ¿no? Pasaron enero, febrero y marzo, y estamos en el mes de abril, ¿no? Supongamos que estamos en el mes de abril, ¿no? Entonces nos dicen, encuentre el pronóstico del siguiente periodo del mes de abril, ¿no? Si contamos solamente con datos
de enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces, el promedio móvil simple es el promedio de los tres datos más recientes, ¿no? Los datos más recientes que tenemos son los que corresponden a enero, febrero y marzo, ¿no? Por lo tanto, sacamos su promedio, ¿no es cierto? Su promedio nos va a determinar cuál es el pronóstico, ¿no? Utilizando el promedio móvil simple para el mes de abril, ¿no? Para el mes de abril. Solamente, como es un método de corto plazo, nos permite encontrar solamente el pronóstico para abril nada más, ¿no? Para abril nada más. Tenemos que esperar que transcurra el mes de abril para estimar el pronóstico de mayo, ¿no? El pronóstico de mayo. Supongamos que ya transcurrió el mes de abril y el mes de abril se vendió 16, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el pronóstico de mayo, ¿no? Estamos utilizando tres datos, promedio móvil simple de tres datos, solamente tres datos, ¿no? Entonces descartamos la venta real de enero, que es el más alejado, y solamente consideramos la venta de febrero, marzo y abril, ¿no? Que nos permite hallar el pronóstico de mayo. Encontramos el promedio, ¿no? Y esta viene a ser el pronóstico del mes de mayo, ¿no es cierto? Del mes de mayo, ¿no? No podemos encontrar el pronóstico de junio, ¿no? ¿No? Tenemos que encontrar el pronóstico de junio una vez que transcurre ya el mes de mayo. Ya tenemos datos reales de mayo. Supongamos que el dato real de mayo fue 19, ¿no? 19. Entonces tenemos que hallar el pronóstico de junio, ¿no es cierto? Con tres datos, ¿no? Con tres datos, porque así nos dicen, ¿no? Encuentre el promedio móvil simple considerando tres datos. Vamos a encontrar entonces el pronóstico de junio, ¿no? El junio. Entonces, solamente encontramos, consideramos tres datos más recientes, y los tres datos más recientes son los que corresponden a marzo, abril, ¿no? Y mayo, ¿no es cierto? Encontramos su promedio y esto sería el pronóstico para el mes de junio, ¿no? No podríamos encontrar todavía julio, tendríamos que esperar que transcurra junio, ¿no? Una vez que transcurre junio y conocemos ya cuál es su venta real, entonces podríamos estimar ya la venta de julio, ¿no? De julio, considerando siempre n es igual a 3, ¿no? Y los datos, el promedio, los datos que vamos a utilizar para hallar el promedio simple de los tres datos más recientes a julio serían los de abril, mayo y junio, ¿no es cierto? Abril, mayo y junio. Encontramos el promedio y este vendría a ser el pronóstico de julio, 19.3. Y de esta manera seguimos encontrando el pronóstico, ¿no es cierto? Siempre con tres datos, ¿no? Esto es el promedio móvil simple, ¿no? Promedio móvil simple. Acá tenemos otro caso, ¿no? Tenemos 12 periodos de enero a diciembre, ¿no? Tenemos enero y diciembre. Y tenemos la demanda real de enero a diciembre. En este caso nos dicen, encuentre el pronóstico cuando n es igual a 3 y el pronóstico cuando n es igual a 5, ¿no? Cuando n es igual a 3. Cuando n es igual a 3 y n es igual a 5, ¿cuál sería el pronóstico, ¿no? En este caso, hay que tener en cuenta que en este caso tenemos dos alternativas, ¿no? Para hacer nuestro pronóstico, vamos a hacerlo considerando tres datos o lo vamos a hacer considerando cinco datos, ¿no? Entonces, debemos de determinar, ¿no? Si el pronóstico para el siguiente periodo utilizaremos tres datos o cinco datos, ¿no? Entonces, podría haber, ampliarse este caso, ¿no? Considerar un número de periodo igual a 4, ¿no? O un número de periodo igual a 2, ¿no? Pero la alternativa de determinar el número de periodo que vamos a utilizar es el que vamos a ver acá, ¿no? Entonces, cuando el pronóstico hayamos con el número de datos es igual a 3, ¿no? Entonces, seguimos ese procedimiento que hemos hecho en el caso anterior, ¿cierto? ¿No? El pronóstico para el mes de abril tenemos que hallar, ¿no? El pronóstico del mes de abril, ¿no es cierto? Que sería igual a la suma de los datos reales de la demanda que corresponde a tres datos y son los de enero, febrero y marzo. Nos sacamos su promedio y su promedio es 243.3, ¿cierto?
hallamos el pronóstico de mayo, ¿no? Y los tres datos más recientes a mayo son los que corresponden a febrero, marzo y abril, ¿no? Hallamos su promedio y este sería su promedio, ¿no? Hallamos el pronóstico para el periodo siguiente, de junio, ¿no? ¿Cuáles son los datos más recientes, ¿no? Son los que corresponden a marzo, abril y mayo. Encontramos su promedio y sería su pronóstico para el mes de junio, ¿no? ¿Cuál sería el pronóstico para julio? Los tres datos más recientes, los que corresponden a abril, mayo y junio, ¿no? Encontramos su pronóstico y este sería su promedio, ¿no? O sea, su pronóstico. De esa manera seguimos generando el pronóstico cuando n es igual a 3, ¿no es cierto? Igual sucede para el pronóstico con 5 periodos, ¿no? El 5 periodos, ¿no? Encontramos el pronóstico para junio, ¿no? Y los 5 periodos más próximos a junio son los que corresponden enero, febrero, marzo, abril y mayo. Son 5 periodos, ¿no? Sacamos su promedio, ¿no? Y este vendría a ser el pronóstico, ¿no? De junio, ¿no? Con n es igual a 5, ¿no? El pronóstico para julio, ¿no? El pronóstico para julio, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los datos más próximos a julio, febrero, marzo, abril, mayo, ¿no es cierto? Y junio, ¿no? Encontramos un pronóstico, el promedio de esos 5 datos, y este sería el pronóstico, ¿no? ¿No? Igual para agosto, ¿no es cierto? Marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Y julio, ¿no? Serían, el promedio sería este su pronóstico, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos el pronóstico de cuando n es igual a 3 y n es igual a 5, ¿no? Pero debemos de determinar, ¿no? Si el pronóstico que voy a utilizar va a ser con 3 datos o con 5 datos. ¿Cómo hago mi pronóstico? No puede haber más alternativas, como les digo, ¿no? Puede ser de 2 datos o de 4 datos, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos considerando un n igual a 3 y n igual a 5, ¿no? Para determinar, ¿no? ¿Cuál sería el número de datos que vamos a utilizar para el pronóstico de corto plazo, promedio muy simple de corto plazo? Vamos a encontrar la desviación absoluta, ¿no? Vamos a encontrar la desviación absoluta. Y la desviación absoluta viene a ser la diferencia, viene a ser la diferencia entre la demanda real, ¿no? El valor absoluto al cuadrado entre la diferencia de la demanda real menos la demanda estimada, ¿no es cierto? Menos la demanda estimada, tanto para n es igual a 3 y n es igual a 5, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? La división absoluta, cuando n es igual a 3, ¿no? El valor absoluto, ¿no? De la diferencia al cuadrado de la demanda real, 320 menos su pronóstico 286.7, esto es igual a 1008.9, ¿no es cierto? Eso es, ¿no? La división absoluta cuando n es igual a 3, ¿no? Para 5, la división absoluta. Demanda real, 320 menos el pronóstico con n es igual a 5, ¿no? 320 menos la división absoluta al cuadrado, ¿no? Esto sería igual a 2704, ¿no? Sería la opción absoluta, ¿ya? Para julio, cuando n es igual a 3, ¿no? Demanda real, 300 menos 310 al cuadrado, esto es igual a su desviación, ¿no? Su desviación, ¿ya? Cuando n es igual a 5, 300 menos el pronóstico 292 al cuadrado, esto sería 64, ¿eh? Entonces, de esta manera seguimos hallando las desviaciones, ¿no? Cuando n es igual a 3 y n es igual a 5. Encontramos finalmente la sumatoria de las desviaciones cuando n es igual a 3 y las desviaciones cuando n es igual a 5. Cuando n es igual a 3, la desviación es igual a 6.373.4, ¿no? Y cuando n es igual a 5, esto es igual a 11.420, ¿no? 11.420, ¿ya? Entonces, encontramos su promedio, porque el promedio son 7 periodos, 1, 2, 3, 4, 7 periodos, ¿no?
Son 7 periodos, encontramos el periodo, encontramos la desviación media, ¿no es cierto? Cuando n es igual a 3 y n es igual a 5, ¿no? ¿No? Entonces vemos que las desviaciones, ¿no? Entre ellas encontramos la mejor alternativa, ¿no? Y la mejor alternativa es la que tenga menor desviación media, ¿no es cierto? La menor desviación media. Entonces vemos que la menor desviación media es igual, n es igual a 3, ¿no? Que es el promedio que vamos a utilizar entonces para hacer el pronóstico. Entonces siempre cuando hagamos el pronóstico vamos a tener en cuenta, ¿no? Que el pronóstico lo vamos a hacer con 3 periodos, n es igual a 3, porque tiene una desviación media menor, ¿no? La desviación es menor. Cuando encuentren ustedes, ¿no? Alternativas de determinar con un número de periodos que van a trabajar. Por ejemplo, acá tenemos n es igual a 5, puede haber sido n es igual a 4 también, o puede ser n es igual a 3, ¿no? 3, 4 y 5, siempre cuando encuentren, ¿no? En la desviación media, el número de periodos debe ser igual para todos los casos, ¿no? En este caso tenemos 7 y 7, ¿no? Las sumatorias deben de hallarlo a partir, ¿no? Que tengan igual número de periodos, ¿no? Igual número de periodos. En este caso, ¿no? Encontramos el pronóstico de n es igual a 3, pero cuando se igualan para hallar los promedios, ¿no? Cuando a partir de la semana o del mes 6, ¿no? De junio, acá ya tenemos, ¿no? Que el pronóstico de la demanda, ¿no? Cuando n es igual a 5 y n es igual a 3, ¿no? Acá se igualan, ¿no es cierto? Para hallar. Entonces, a partir de esta igualdad sumamos, ¿no? Sumamos y encontramos, ¿no? El total, ¿no? El total de desviaciones, cuando n es igual a 3 y n es igual a 5, que nos permita, ¿no? Encontrar las desviaciones medias, porque las desviaciones medias deben de tener, para todos los casos, igual número de periodos, ¿no? Igual número de periodos, ¿no? Son 7 y acá tenemos 7, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso tengan muy presente cuando, ¿no? Desean ustedes encontrar el número de periodos que van a utilizar para determinar, ¿no? El número de periodos que van a utilizar para el pronóstico, ¿no? Para el pronóstico. Entonces acá tenemos la siguiente figura en la cual se representa la demanda real, ¿no? La demanda real que hemos visto. Esta es la demanda real con líneas punteadas, ¿no? Y tenemos la demanda con 3 términos, o sea, 3 números de periodos, y la demanda estimada con 5 periodos, ¿no? Con 5 periodos. Bien. Otro método que se utiliza es el de promedio móvil ponderado exponencial, ¿no? Promedio móvil ponderado exponencial. Incorporaba el presidente Castillo a esta investigación. Esta es una decisión histórica, porque no tiene precedentes. Sin embargo, la anterior representante de la Nación, Soraya Ágalos, había tomado ya una decisión respecto del presidente Fugaz Medina, ¿no? Explíquenos qué cosa es lo que hizo ahí. El caso de Bejarra y de Castillo suspendió la investigación. Pero el 15 de noviembre, por los hechos sucedidos el 14 de noviembre del año 2020, lo dice textualmente, se inicia la investigación y se realizan tales y cuales diligencias contra Manuel Merino Alama, presidente en actividad. Pero hubiera suspendido
o no se sabe cuál hubiera sido su decisión. Pues venía a abrir investigación. Pero no, porque renunció. No, pero es que el mismo día que el 15 ya dispuso que se iba a cabo determinada diligencia. Y ahí la contradicción, porque es su fuente para Vizcarra y su fuente para Castillo, cuando el Tribunal Constitucional ha dicho que todos somos iguales en la aplicación de la ley. O sea, si ella da una interpretación para el caso de Vizcarra y Castillo, ¿por qué en contrario lo da para Merino? Porque si ella hubiese iniciado la investigación de su fuente hasta que Merino deje de ser presidente, ahí estamos. En todo caso, para usted es clarísimo. A ver, vamos a ver cómo aplicamos este método de pronóstico, que también viene a ser de corto plazo, ¿no? Promedio móvil ponderado exponencial, ¿no? Entonces, el promedio móvil ponderado exponencial otorga, pues, mayor ponderación a los datos más recientes, ¿no? Necesita de 3 datos. Entonces, para aplicar este promedio móvil ponderado exponencial, vamos a necesitar de 3 datos para generar el pronóstico, ¿no? Y los 3 datos que vamos a utilizar son los siguientes, ¿no? El pronóstico del último periodo, la demanda real del último periodo, ¿no? Una constante de suavización que determina la ponderación relativa que se asigna a los valores más recientes de la demanda, ¿no? Entonces, para aplicar el promedio móvil ponderado exponencial, vamos a utilizar, ¿no? Es necesario contar con el pronóstico del último periodo, ¿no? Es necesario contar con el pronóstico del último periodo. Contar con la demanda real del último periodo y una constante de suavización, ¿no? Una constante de suavización. Esos 3 datos es importante tenerlos para hacer el pronóstico del siguiente periodo. Tengan en cuenta que esto solamente es un pronóstico de corto plazo, tal como el de promedio móvil simple, ¿no? Que solamente es pronóstico para el siguiente periodo, ¿no? Matemáticamente se expresa de la manera siguiente, ¿no? La siguiente. Entonces acá tenemos el primer pronóstico. Este es el primer pronóstico. El primer pronóstico es igual a la constante de suavización. Esta es la constante de suavización alfa, ¿no? Que multiplica a la demanda real del último periodo. Acá tenemos la demanda real del último periodo, más la diferencia de la unidad menos la constante de suavización, ¿no? Esa diferencia multiplicado por el pronóstico del último periodo, ¿no? Esta fórmula lo vamos a utilizar para encontrar los pronósticos de los siguientes periodos, ¿eh? Acá tenemos un caso, ¿no? Esto lo vamos a aplicar utilizando este ejercicio, ¿no? Acá tenemos los valores de la demanda, ¿no? De enero a diciembre, ¿no? Tenemos la demanda real de enero a diciembre, ¿no? Entonces, vamos a encontrar el pronóstico cuando la constante de suavización es igual a 0.1 y la constante de suavización es igual a 0.2, ¿no? Esa es la constante de suavización. Nos dan esos valores, ¿no? Valores. Tenemos una columna de los pronósticos para cada mes y una desviación absoluta también para cada mes que vamos a hallar, ¿no es cierto? Tenemos el pronóstico de cada mes cuando esta constante de suavización es igual a 0.2 y tenemos también la desviación absoluta, ¿no? Entonces acá el problema consiste en determinar, ¿no? Para hacer el pronóstico lo haremos con esta constante de suavización que es igual a 0.1% o esta constante de suavización es igual a 0.2. ¿Con qué constante de suavización vamos a hacerlo, ¿no? Igual como el caso anterior, ¿no? Cuando n era igual a 3 y n era igual a 5, por lo tanto teníamos que encontrar la desviación absoluta, ¿no? Y la menor desviación absoluta nos va a determinar, pues, el número de periodos, ¿no? Que vamos a utilizar para hacer nuestro pronóstico, ¿no? Similar, ¿no es cierto? Similar al caso anterior, ¿no?
Entonces tenemos la demanda real de enero a diciembre, ¿no? Tenemos la demanda real de enero a diciembre, la demanda real. Tenemos que encontrar el primer pronóstico. ¿Cuál sería el primer pronóstico? De acuerdo a esta fórmula que tenemos acá, acá, el primer pronóstico. El primer pronóstico es la constante de suavización más la demanda real del último periodo más la diferencia entre la unidad menos la constante de suavización multiplicado por la demanda real, la demanda estimada del último periodo o pronóstico del último periodo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer pronóstico en este caso? Miren, cuando ustedes tengan una serie de datos, ¿no? Una serie de datos históricos, como en este caso tenemos datos históricos de enero a diciembre, ¿no? De enero a diciembre. El primer pronóstico va a ser el primer periodo. El primer pronóstico va a ser el primer periodo de ese datos, de la serie de datos estadísticos que tienen ustedes, ¿no? El primer pronóstico, entonces, en este caso, va a ser igual a 430, ¿no? 430, porque es el primer dato con el cual contamos, ¿cierto? ¿No? Supongamos que tuviéramos solamente datos de enero y febrero, ¿no? Tuviéramos datos de enero y febrero, ¿no? Tenemos datos de enero y febrero y nos piden hallar el pronóstico para el mes de marzo, ¿no? Tenemos estos datos históricos, entonces este primer dato histórico se constituye en el primer pronóstico. Para todos los casos que vamos a encontrar, ¿no? De acuerdo a los valores que tenga la constante de suavización, ¿no? Entonces tenemos solamente enero y febrero. Este viene a ser el primer dato con el cual contamos de demanda real de ese artículo. Entonces esto viene a ser el pronóstico para febrero y el pronóstico también para el mismo mes de febrero, tanto sea la constante igual a 0.1 o 0.2. Si tuviéramos la constante es igual a 0.3, igual, ¿no? Este sería el primer pronóstico cuando la constante sería igual a 0.3, ¿ya? Entonces, como regla, es que el primer pronóstico viene a ser el primer dato real, ¿no? Que estamos viendo, ¿ya? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, acá solamente datos de enero y febrero, entonces 430 en enero y febrero 380, entonces el primer dato real es enero, se constituye en el pronóstico del mes de febrero, ¿ya? Entonces ya contamos con datos reales, ¿no? Y estimaciones de febrero, ¿no? Entonces con estos datos ya es posible hallar el pronóstico para marzo, ¿no? ¿Cómo hallamos el pronóstico de marzo? El pronóstico de marzo nos dicen que es igual. El pronóstico de marzo nos dicen que es igual. Entonces vamos a hallar el pronóstico de marzo, ¿no? Pronóstico de marzo. Pronóstico de marzo.
¿Cuál sería el pronóstico de marzo? ¿Cuál es el primer dato real? ¿No? El primer dato real. El primer pronóstico ya lo hemos hallado, ¿no es cierto? El primer pronóstico. Este es el primer pronóstico, 430, ¿no? 430. Vamos allá de pronóstico para marzo, ¿no? Para marzo. En marzo tenemos, entonces, dato real, 380, ¿no? Dato real, 380. Y dato estimado, 430, ¿no es cierto? 430, ¿no? Esto para alfa es igual a 0, cuando el alfa es igual a 0.1, ¿eh? 0.1, alfa es igual a 0.1, ¿eh? Alfa es igual a 0.1, entonces esto será igual, ¿no? La constante de suavización es igual a 0.1. 0.1, ¿no? 0.1, ¿no? La constante de suavización, ¿no? Que la constante de suavización por la demanda real del último periodo. ¿Cuál es la demanda real del último periodo? La demanda real del último periodo, ¿cuál es? Si estamos considerando solamente estos dos periodos, ¿no? Enero y febrero. ¿Cuál es la demanda real del último periodo? La demanda del último periodo se corresponde a el mes de febrero, 380, ¿no es cierto? 380, ¿eh? 380. 380, ¿no? Más la diferencia, ¿no? La unidad menos la constante de desviación que es igual a 0.1, ¿no? Esto es igual a 0.9. 0.9. 0.9. 0.9 por el pronóstico del último periodo. ¿Cuál es el pronóstico del último periodo? El pronóstico del último periodo es igual a 430, ¿no? 430. Estamos considerando entre enero y febrero para hallar el pronóstico de marzo, ¿cierto? En marzo, ¿no? Es 430. Entonces esto es igual a 400. A ver, encuentren. ¿A cuánto es igual? ¿Hallaron? ¿Encontraron? 425. Ya, esto es igual a 425, ¿no es cierto? 425, ¿ya? 425. Esto es en cuanto a marzo, ¿no es cierto? ¿Cuánto a marzo, no? ¿Cuánto a marzo? Acá estamos, 425, ¿no? 425. ¿Cómo halláramos para el mes de abril, ¿no? Para el mes de abril. Ya conocemos la demanda real del último periodo y conocemos la demanda real, o perdón, el pronóstico del último periodo cuando alfa es igual a 0.1, ¿ya? ¿Cuál sería? A ver, ¿cómo hallamos el pronóstico para el mes de abril cuando la constante de suavización es igual a 0.1, ¿no?
Pronóstico de abril. ¿No? La constante de suavización es igual a 0.1. ¿No? Este es igual. La constante de suavización, que es igual a 0.1, ¿no? Por la demanda real del último periodo. ¿Cuál es la demanda real del último periodo? La demanda real del último periodo es igual a 420, ¿no? 420, ¿ya? 420. Entonces esto es igual a 420. 420. Más la diferencia, ¿no? Esa diferencia que es igual a 0.9. 0.9. ¿No? Por el pronóstico del último periodo. El pronóstico del último periodo. El pronóstico del último periodo es igual a 425, ¿no? 425. 425. A ver, ¿a cuánto es igual eso? 424.5. Ya, muy bien. 424, ¿no? Punto 5. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería el pronóstico de mayo, ¿no? Pronóstico de mayo. A ver, ¿cuál sería el pronóstico de mayo? 0.1, ¿cierto? Que es la constante de suavización. 0.1, que es la constante de suavización. Multiplicado por de mayo, ¿no? De mayo. Multiplicado por la demanda real del último periodo. Estamos estimando el pronóstico de mayo. La demanda real del último periodo sería igual a 370, ¿no? 370. 370. 370 370 más la diferencia, ¿no? 0.9 por el pronóstico del último periodo, que es el que acabamos de ver, ¿no? 424.5. 424.5. 424.5, ¿no? Entonces, a ver, ¿esto cuánto es igual? 419.95. 419 puntos, ¿me dijiste? 95. 95, 9, ¿no? 419.5. 419.5, ¿cierto? 95, 95. Ah, 95, ¿no? 9.95. Ya. Pronóstico A mí de me sale 419.05. punto A mí 05. también. Sí, a mí A mí también. también. Punto 05. Puntos 05. Ya, entonces vamos a dejarlo así, 419, ¿ya? Redondeando, ¿eh? Bien. A ver, ¿cuál sería el pronóstico de junio, no? Pronóstico de junio. Mayo, junio, ¿no? Pues la misma constante, ¿no es cierto? 0.1, ¿eh?
Acá es por 410, ¿no es cierto? 410 o 419, ¿no? 419. ¿O no? Esto es la demanda real, ¿no? La demanda real. La demanda real. ¿La demanda real a cuánto es igual? 400, la demanda real. 410, ¿no? 410, está bien, está muy bien acá. Esto es igual a 410. 410, ¿no? Más la diferencia, ¿no? 0.9 por 419, ¿no? 419. Profesor. ¿Sí? Dime. Sería 419.1. Ajá, eso mismo. 419, acá, ¿no? Sí. 419.1. Ya, 419.1. 419.1. 419. ¿Cuánto es el pronóstico de junio? 418.145. 4.18.45. 145. 140.1. 418.1, ¿eh? Entonces, de esta manera vamos a hacer nuestro pronóstico, ¿no? Nuestro pronóstico cuando la constante de suavización es igual a 0.1, seguimos hasta el mes de diciembre. Ese mismo procedimiento lo hacemos para ya el pronóstico cuando la constante de suavización es igual a 0.2, ¿ya? Seguimos el desarrollo de ese pronóstico, ¿ya? Ahora, encontramos la desviación absoluta. La desviación absoluta la encontramos tal como lo hemos visto en promedio móvil simple, ¿no? Promedio móvil simple, ¿no? La diferencia entre la demanda realmente y la demanda estimada al cuadrado. La diferencia, ¿no?, entre la demanda real y la demanda estimada al cuadrado. Tenemos la desviación absoluta, ¿no? Igual también en este caso, ¿no? Cuando la constante de desviación es igual a 2, ¿no? Para cada uno de los meses. En marzo también, ¿no? Llamo la desviación absoluta, ¿no? La diferencia, 420 menos la estimación, ¿no? Al cuadrado, ¿no? 420 menos al cuadrado, ¿no es cierto? Acá también encontramos, para todos los casos, ¿no? Sumamos, ¿no? Las desviaciones, el que tiene menor desviación es la constante que vamos a utilizar. En este caso estamos considerando dos desviaciones, ¿no? Dos desviaciones, ¿no? Podría ser otros valores, pero el procedimiento es el mismo, ¿eh? El procedimiento es el mismo, ¿no? Entonces, bien jóvenes, vamos a ver. Tenemos una evolución de la producción al siguiente punto. En este caso vamos a utilizar los cálculos de índice de estacionalidad, ¿no? Y tenemos conociendo dato inicial y final, ¿no? Miren, vamos a ver este caso, ya conociendo dato inicial y final. Los cálculos de índice de estacionalidad vamos a dejarlo para la próxima clase, ¿ya? Conociendo dato inicial y final, ¿no? En este caso, a veces no se cuenta con todos los datos para hacer el pronóstico, ¿no? Entonces es posible hacerlo conociendo solamente dos datos, ¿no? Dato inicial y dato final, ¿no? Porque si no contáramos con datos históricos, ¿no? Entonces, esto se emplea cuando los periodos son cortos, ¿no? Se formula la siguiente modelo, ¿no? Se formula el siguiente modelo. Tenemos dato final y dato inicial. Esto multiplicado por la unidad más R, ¿no? Que R viene a ser la tasa de crecimiento, ¿no? Tasa de crecimiento elevado al número de datos que estamos considerando menos 1, ¿ya? Menos 1. Entonces tenemos demanda final, esta es la demanda final, ¿no? La demanda inicial, tenemos la tasa de crecimiento y número de periodos menos la unidad, ¿ya?
Supongamos en este caso, ¿no? En este caso, tenemos los datos históricos de la demanda de un artículo desde el año 2014 hasta el año 2001 y quisiéramos estimar la demanda para el año 2022, ¿no? Pero vamos a considerar solamente datos del 2017 al 2018, ¿no? 2017-2018. Entonces, vamos a estimar la demanda para el año 2019, ¿no? El año 2019. Vamos a estimar la demanda para el año 2019, ¿no? ¿Cómo la encontraríamos? El dato inicial entonces sería, el dato inicial, a ver, $134. Vamos a ver. Acá, entonces acá es 19, 721. 21, ¿eh? Ya, entonces tenemos estos datos de demanda de 2014 hasta el 2021, ¿no? 2021. Y vamos a considerar los precios solamente del año 2019 y el año 2021. Sí. ¿Cuál? Ah. No tengo nada. Estoy micia. Un sol tengo. Tengo un sol y ese Santa Rosa, no tengo más. Betty, todavía. El Santa Rosa es para depositar para su pensión de Elías. Sábado será, no sé. Depende que tu tío me traiga plata, pe. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? A ver, por favor. Ya, vamos a ver, ¿ya? Vamos a considerar datos del año 2019 y el año 2021. Supongamos que tenemos solamente esos datos, ¿no? Del año 2019 y el año 2021, ¿no? Y también hace la forma de cómo hallar la demanda, ¿no es cierto? La demanda del siguiente periodo, ¿no? Entonces tenemos el dato final, dato inicial, la unidad menos la tasa de crecimiento, ¿no? Y n es el número de periodos, ¿no? Menos 1, ¿ya? En este caso, entonces, vamos a considerar los periodos del 2019 y 2021, ¿no? Tenemos datos históricos, supongamos, de 2019, 20 y 21, pero vamos a considerar solamente los datos de 2019 y el año 2021, ¿no? Entonces, vamos a tener que el dato inicial es el que corresponde al año 2019, ¿no? Que es igual a 112.3 de la demanda, ¿no? Y el dato final es el que corresponde, ¿no? Al año 2021, ¿no? Que es 134.8, ¿no? ¿Cierto? 134.8, ¿no? Acá vamos a tener el dato final, ¿no? Reemplazando, vamos a tener el dato final, ¿no? Acá, de acuerdo a esta expresión, dato final igual al dato inicial 1 menos la tasa de crecimiento elevado a la n menos 1, ¿ya? Menos 1. Entonces acá tenemos, reemplazando en esta ecuación, vamos a tener el dato final, que es igual a 134.8 igual al dato inicial, que es igual a 112.3, ¿no? Multiplicado por la unidad menos la tasa de crecimiento al cuadrado, ¿no? Como tenemos tres datos, ¿no? Este es igual a 3 menos 1, entonces esto es igual a 2, ¿no es cierto? ¿No? Entonces vamos a tener una tasa de crecimiento de 0.956, esa es la tasa de crecimiento, ¿no? ¿Y cuál sería entonces el pronóstico para el año 2022? El pronóstico para el año 2022, ¿no? Sería igual, ¿no? Será igual, ¿cierto? Sería igual al pronóstico, perdón, a la demanda real del año 2021, 134, ¿no? .8, ¿no? Por 1 más
esta tasa de crecimiento que hemos encontrado, ¿no? 0.0956, que la tasa de crecimiento, esto nos da un valor de 147.7, ¿no? 147.7, ¿ya? Eso sería si utilizáramos solamente este dato inicial y ese dato final, ¿no? ¿Ya? Bien, jóvenes, hasta acá nos vamos a quedar, por favor, en esta clase. La próxima semana tenemos una evaluación, ¿no? Y estaríamos tomando después la evaluación que corresponde al segundo módulo, ¿ya? Cualquier cosita que haya alguna consulta, ¿no? Ustedes tienen mi teléfono o mi correo, ¿no? O WhatsApp, ¿no es cierto? Ya me lo envían para alguna consulta que tengan que hacer al respecto a las clases que estamos desarrollando, ¿eh? Ya, nos vamos a quedar en esta parte, jóvenes. Yo tengo una reunión en mi facultad, ¿no? Ese es el motivo por los cuales, pues, estamos suspendiendo esta clase para continuar. La siguiente, que era evaluación, ¿no? Contendríamos la siguiente clase, ¿ya? Entonces me van a disculpar por esta oportunidad, ¿no? Ya. Buenos días, jóvenes. Nos estamos despidiendo entonces, ¿eh? Hasta la próxima semana, que nos estaríamos viendo a la misma hora, ¿eh? Bien. Entonces, decirle pues hasta luego y cuídense, ¿no? Para reencontrarnos nuevamente la próxima semana, ¿no? El día viernes a las 8, ¿eh? Muy bien. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. No, Hasta pues, luego, profesor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.